Listo, entonces vamos a empezar con el webinar. Listo, entonces, básicamente, vamos a centralizar el webinar en los nuevos cabezales de automatización que Alfa Laval ha desarrollado, los cabezales B50 y B70, que tienen una característica de también generarnos un ahorro energético en el lavado de las válvulas Mixproof, partiendo del principio de alta turbulencia en la apertura de las válvulas y de intermitencia en este movimiento. Entonces, pues vamos obviamente primero, hay un micrófono abierto por ahí, bueno, a empezar primero por la introducción, que son cabezales de automatización, como para que todos nos contextualicemos de qué hace un cabezal de automatización, cualquier válvula que encontremos en la industria, y luego sí entramos a ver cuáles son las características que se han mejorado de estos cabezales y lo que Alfa Laval quiso solucionar con los antiguos cabezales que nosotros también teníamos, los ThinkTop Basic, DeviceNet o así que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué es un cabezal de automatización o qué nos soluciona un cabezal de automatización? Tenemos que empezar por el principio. Tenemos una válvula inicialmente manuales, ¿cierto? Donde nosotros hacemos una administración del fluido, damos apertura o cierre para cerrar o abrir un flujo como tal. Luego, como segundo desempeño, como segundo desarrollo, les montamos un elemento que en este momento llamamos actuador, ¿cierto? Para poder nosotros hacer un accionamiento remoto de la válvula que inicialmente era manual. Usualmente este actuador, la fuerza motriz es aire comprimido, ¿cierto? En su gran mayoría que vamos a ver en la industria es aire comprimido y es la que nos va a permitir hacer la apertura o cierre de manera remota de una válvula que tengamos nosotros dentro de la industria, ¿cierto? Entonces, ¿en dónde entra los cabezales en dónde entra la necesidad de tener un cabezal de monitoreo? Pues resulta que cuando tenemos una válvula como tal, una sola válvula como tal, pues es muy fácil tirar una sola línea de aire comprimido, ¿cierto? Pero cuando ya tenemos 10, 15, 40, 50 válvulas es donde vamos a empezar a ver unos racks con muchas líneas de aire comprimido que son muy propensas a fugas. No tenemos un buen control o no tenemos una buena demarcación de cuáles líneas van a cada una de las válvulas. Se vuelve un medio muy inestable también por las fugas que pueden llegar a presentar en la. Entonces, muchas veces lo que se hace en la industria es centralizar la línea de aire comprimido y enviar señales remotas eléctricas a cada una de las válvulas. Ahí es donde entra el cabezal de automatización. Básicamente, lo que hace el cabezal de automatización es centralizar las señales de aire comprimido, ¿cierto? Y que la activación se haga por señal eléctrica. Entonces, es un medio o es un elemento que nos permite hacer la conmutación. ¿Aló? Sí. Nos permite hacer la conmutación entre el aire comprimido que actúa la válvula y la señal eléctrica que es la que manda la señal de control. Adicionalmente a eso, nos permite, cuando tenemos una válvula remota, enviar una señal de feedback al PLC. ¿Qué es feedback? Es simplemente realimentación porque nosotros podemos mandar una señal eléctrica indicándole a la válvula que abra o cierre, ¿cierto? Pero muchas veces la válvula está a 5, 6, 7, 8 metros y no podemos ver si verdaderamente la válvula abrió o cerró, ¿cierto? Simplemente sabemos que enviamos una señal, enviamos una orden, por decirlo así, una orden lógica, y finalmente no sabemos si entonces, ¿qué nos permite el cabezal de automatización? Tener un feedback en donde nos dice, venga, verdaderamente
tú me enviaste una señal de apertura, verdaderamente la válvula se abrió, ¿cierto? Y esta señal se la manda al PLC para que continúe la secuencia del proceso en el que esté. Digamos que estamos haciendo una pasteurización, que estemos haciendo un CIP, entonces, ven, abre la válvula para que recircule, venga, la válvula sí se abrió, bueno, entonces ahorita metamos vapor para hacer calentamiento. Entonces, si no hay esa reglamentación, la señal del PLC no sigue. Son seguridades que nos permiten tener una mayor confiabilidad y seguridad de que cada uno de los pasos se haga a través que lo que tenemos diseñado en nuestro proceso. Entonces, prácticamente es el cabezal el que nos permite a nosotros hacer una automatización de nuestro proceso y poder tener un control remoto eh, por diferentes canales de automatización. Por ahora no hemos hablado nada de protocolos, es simplemente en este caso es hablando del equipo como tal que se centraliza en en la planta que tenemos nosotros de proceso. ¿Cómo opera? ¿Cómo opera? ¿Cómo logra que un cabezal de automatización, que esto es normal en cualquier válvula que veamos en proceso con un cabezal superior, ¿cierto? O incluso puede venir incluso muchas veces también de una manera más rudimentaria instalado por aquí para tener el feedback, pero en estos cabezales, lo que tenemos adentro de este cabezal es una válvula solenoide. Lo mismo que tenemos nosotros en un tablero remoto, ¿cierto? Que es tener la señal de aire comprimido, entrar en una solenoide, la solenoide es la que nos activa la señal de aire para enviarla directamente al actuador. En este caso lo que vamos a enviar es la señal eléctrica que va a estar conectada directamente en el vástago de la válvula en la parte superior. Entonces, inicialmente, nosotros tenemos un feedback constante donde nos está diciendo la posición de la válvula, ¿cierto? Con esa posición de la válvula, pues ya la señal de control, en el cuarto de control se toman decisiones. Y dice, bueno, yo necesito enviar a abrir esta válvula. Entonces le manda una señal eléctrica, ¿cierto? La solenoide cambia de posición, en este caso estaba cerrado, ahorita pasa abierto, ¿cierto? Y permite enviarle el aire al actuador, con lo que finalmente cambiaría la posición de la válvula, ¿cierto? Entonces, inicialmente teníamos la válvula normalmente abierta y como vimos ahí en la animación, pues la válvula se cerró. Prácticamente eso es lo que hace el cabezal de automatización en en las válvulas de proceso. Entonces, como vemos ahí, ahí de una vez podemos nosotros concluir, decir, bueno, entonces este cabezal, para poder tener un feedback, ahorita lo vamos a ver cada una de las partes, para poder tener un feedback debe tener un elemento que esté midiendo la posición del vástago, ¿cierto? El vástago es vástago u obturador, que es el que nos permite hacer la apertura o cierre de la válvula. Sí, claro. Dentro de este cabezal tiene un sensor magnético que nos mide la posición del vástago para poder tener un feedback. Y como lo vemos aquí, debe estar equipado con una solenoide interna. Evidentemente tiene una solenoide interna con la cual que permite hacer la activación de la válvula de manera remota. Entonces, en cuando tenemos procesos en los que queremos darle, aparte de confiabilidad, ¿cierto? Una mayor velocidad de producción. Cuando hablamos de mayor velocidad de producción, vamos a ver que en muchos de los procesos vamos a tener válvulas antimezcla. ¿Qué quiere decir válvulas antimezcla? Es válvulas que nos permiten conmutar entre varios tanques o entre varios procesos. Pueden pasar dos fluidos a través de la válvula para poder ir mediante la misma válvula ir limpiando, digámoslo así, un tanque y por en el otro tanque ir produciendo o haciendo descarga o alimentación del tanque. Para eso necesitamos válvulas antimezcla porque por estas válvulas van a converger dos fluidos diferentes que bajo ningún momento eh, pueden llegar a tener contaminación cruzada. Entonces, es aquí en donde entran las válvulas mixproof o válvulas antimezcla, porque
vamos a ver que, pues, digamos, en el puerto superior vamos a tener, digamos, el fluido SIP para el tanque 1 y por la parte inferior vamos a tener el fluido 2 de proceso para hacer el descarga o alimentación de X tanque. Entonces, en este cuerpo de esta válvula, bajo ningún motivo puede llegar a haber una mezcla entre fluido 1 y fluido 2. ¿Cómo se logra eso? Con una válvula de doble asiento. Entonces, para poder darle también, esto se los explico, es como para que veamos cuál es la función del cabezal, ¿cierto? Para poder darle una confiabilidad al proceso, porque luego también vamos a hacer una conmutación, vamos a necesitar lavar el puerto inferior y vamos a producir por el puerto superior, pues necesitamos hacer un lavado totalmente de esta válvula para que no vaya a llegar a dar ninguna contaminación cruzada, no solo porque haya comunicación entre los puertos, sino porque necesitamos garantizar que por donde va a pasar el nuevo fluido esté en una área totalmente limpia o muchas veces esterilizada para que no vaya a cambiar procesiones del proceso. Entonces, en plantas donde tenemos este tipo de equipos, ¿cierto? Clúster de válvulas, vamos a ver que todas estas válvulas van a estar con un cabezal de monitoreo, con una cabezal de automatización. Usualmente ese cabezal de automatización ya tiene un 3 solenoides. ¿Por qué? Porque necesitamos controlar la apertura y cierre de la válvula, necesitamos controlar el lavado superior del asiento del puerto superior y necesitamos también controlar el lavado del puerto inferior. Eso, la única forma de lograrlo es lograrlo a través de 3 solenoides. Entonces, el cabezal de monitoreo nos permite agrupar esos 3 solenoides dentro del equipo. Entonces, ¿cómo funcionan este tipo de válvulas? Usualmente el actuador de este tipo de válvulas tienen 3 accionamientos, ¿cierto? Entonces, tenemos el accionamiento 1, ¿cierto? Que sería el Upper Seat Lift Clean, que es limpiar el asiento superior. Tenemos el Upper and Lower Seat Lift, que sería limpiar el puerto inferior. Y tenemos finalmente la activación principal, que sería la apertura o cierre de la válvula, es decir, comunicar, voy a devolverme un poco, comunicar estos dos puertos, es decir, que el fluido que está pasando por aquí también pase por el puerto superior. Entonces, para poder hacer estas 3 activaciones, si lo vemos así, necesitaríamos un tablero con 3 solenoides, ¿cierto? Aparte, muy robusto. Y si vemos que usualmente en una matriz de válvula o en un clúster de válvula podemos llegar a tener aquí alrededor de 10, 15 o 20 válvulas, pues te imaginarás la cantidad de mangueras que vamos a tener nosotros para poder llevar a hacer la activación de estas válvulas y también el tamaño del tablero. Entonces, usualmente lo que hacemos es colocar solamente un cabezal de monitoreo, ¿cierto? Un cabezal de automatización que tiene las 3 solenoides internas y mandamos la señal de activación ya y una sola señal de aire comprimido. Internamente ya se hace la conmutación dependiendo de lo que el fluido, el proceso me pida y voy a solamente integrar o a llevar solamente 2 señales de activación, que sería la señal de aire comprimido y una señal de alimentación al cabezal. Eh, en el antiguo setup que teníamos con el ThinkTop, podíamos hacer también, pues obviamente llevar las señales de control, necesitábamos tener un control remoto, ¿cierto? Podíamos tener un control remoto infrarrojo, ¿cierto? Para hacer la configuración del ThinkTop. Teníamos unos botones para hacer toda la configuración. Teníamos que mandar a cerrar la válvula, luego presionar el botón 1, luego presionar el botón 2 cuando la válvula se colocara en la posición que nosotros quisiéramos, grabar cada una de esas movimientos, ¿cierto? Pues obviamente pues tendríamos que estar añadiendo aire, descomprimiendo la cámara del actuador, ¿cierto? Y seguir todo este procedimiento. Luego vamos a ver un video de cuánto demoraba este procedimiento con el ThinkTop anterior y cuánto demora con el nuevo ThinkTop que tenemos ahora. Entonces, pues era un procedimiento que muchas veces en las plantas era muy, muy, muy complejo
era muy complejo porque prácticamente hay que hacer todos los movimientos de la válvula cuando lo propone. Cuando es una válvula de un solo, digamos, normalmente cerrada con una válvula tres vías, con una válvula solenoide 3-2, pues no hay mucho, no es tan complejo porque es simplemente apertura o cierre. Pero si nos encontramos con una válvula mixed Brook que tiene tres movimientos, sí se vuelve bastante complejo con el TikTok anterior. ¿Cierto? Dentro de las válvulas en las que nosotros podemos utilizar estos cabezales, ¿cierto? Pues vamos a encontrar que podemos utilizarlo en válvulas de simple asiento, podemos utilizarlo en válvulas mixed proof, que eran las que hablamos ahora, que tienen tres solenoides, estas válvulas divergentes que sirven para conmutar el fluido hacia un lado al otro, pero solamente tienen dos movimientos, válvulas mariposa, que son las más comunes que vemos dentro de la industria, que nos permiten también hacer apertura de cierre. Entonces, esto también las podemos instalar podemos instalarle los equipos de automatización. Y, y finalmente, pues cualquier válvula automática, ¿cierto? O cualquier válvula también la podemos colocar en válvulas de diafragma, ¿cierto? Que están muy presentes en las plantas farmacéuticas, que también nos van a permitir hacer una apertura o cierre, ¿cierto? Entonces, como vemos, es dentro de Alfa Laval, en toda esta familia de válvulas, tanto en el Think Top anterior como en el Think Top actual, vamos a utilizar el mismo TikTok para una gran familia de válvulas, ¿cierto? Aquí solamente les he mencionado, obviamente, 4 o 5. Sin embargo, dentro de las válvulas de asiento simple, vemos que se pueden llegar a ampliar esa familia entre 7 o 4 válvulas, porque están las axiales, podemos tener las válvulas ya reverse acting, hay muchas dentro de estas mismas válvulas y todas van a utilizar el mismo TikTok y tienen eh, la misma característica de anclaje a la válvula. También, obviamente, aquí ya nos vamos a entrar un poco en lo que es la parte de control. Nosotros como Alfa Laval y como estamos en el primer categoría de campo, ¿cierto? No hacemos, digamos, la parte de automatización como tal de control en el PLC, sino que pues, ponemos a disposición las herramientas, pero tenemos que estar a la vanguardia de este tipo de tecnologías que entran en las plantas. Entonces, aquí vemos que obviamente una forma de hacerlo es hacerlo por vía digital. Nosotros le llamamos vía digital, pero simplemente es un accionamiento análogo en donde el PLC le envía cada una de las señales por cable. Aquí pues lo podemos ver, ¿cierto? Al grupo familia de válvulas que tenemos, ¿cierto? Usualmente estas válvulas son a 24 voltios DC, ¿cierto? Y mandaríamos un cable de automatización o un cable digital con esa alimentación y esa señal de activación a cada una de las válvulas. Esto está muy bien cuando son 5 o 10 válvulas, ¿cierto? Aquí pues obviamente esto es un gráfico simplemente ilustrativo en donde mostramos 4, pero cuando ya son 20, 30 válvulas, pues ya tirar 30 cables, tanto de alimentación como de activación, pues se hace un poco más complejo. Entonces, entran algunos protocolos de comunicación que nos permiten enviar un solo de cable común y que las válvulas se vayan conectando en ese cable común. Es como si tuviésemos una tubería de distribución común, ¿cierto? Y cada una vaya a ir alimentando a cada uno de los procesos. Así sí mismo se asemejó el ASIC Interface 3.1, ¿cierto? Que es es el protocolo de comunicación que más se está utilizando por no ser tan robusto como DeviceNet, es mucho más económico y es más simple de utilizar. Un momento. Es mucho más simple de utilizar. Entonces, ¿qué es lo que se quiso hacer con el ASIC interface? Lo que se quiso hacer es que cuando ya tengo 15, 20 válvulas, pues yo tirar, imagínate, serían 15, 20 cables de activación, 15, 20 cables de alimentación, ¿cierto? Entonces, pues obviamente el rack se hace mucho más complejo, mucho más grande.
Mientras que si yo lo tengo con una SIM interface, solamente voy a tirar un solo cable de campo, como que le dé la vuelta a la planta y me voy conectando a cada uno de esos. ¿Cómo hago para yo saber cuál válvula voy a activar? Tienen un protocolo ya como una IP de un computador. En este caso lo que le daríamos es una dirección lógica, ¿cierto? A cada uno de los cabezales. Entonces le decimos, vea, usted va a ser el cabezal 01, usted va a ser el 02. ¿Cuántos nodos puedo llegar a colocar? Puedo llegar a conectar 62 nodos por cada uno de los gateways que tengo. Los gateways son los que le dan prácticamente las direcciones a cada una de las válvulas. Entonces le dicen, oye, lo primero que voy a mandar en la activación es, mando la dirección de la válvula que quiero activar y luego le envío la secuencia que quiero que haga. Entonces, eso es lo que hace a grosso modo así Interface. Adicionalmente, perdón, anteriormente, nosotros vemos que cuando nosotros no tenemos este tipo de cabezales, pero igual necesitamos tener una señal remota, necesitamos tener una señal remota de feedback. Lo que hacíamos era colocar un herraje, colocarle unos sensores magnéticos que midiera la posición del vástago, ¿cierto? Y todavía en Alfa Laval lo tenemos, como lo vemos aquí, ¿cierto? Sin embargo, este tipo de herrajes son externos y son muy susceptibles a vibración. Es decir, si digamos hay un golpe de ariete, hay mucha vibración en la línea, pues usualmente estos magnetos se empiezan a desajustar y ya no nos dan una buena medición sobre la posición del vástago. Dentro del cabezal de automatización está este sensor, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? El sensor está anclado en la parte superior como para que no haya tanta esa transmisión de las vibraciones, ¿cierto? Y queda anclado en una cámara, ahorita lo vamos a ver después, ¿cierto? Donde no hay tanta posibilidad de que haya vibración dentro del equipo y queda mucho mejor ajustado para tomar siempre las posiciones del vástago. Entonces, aparte de poder tener un protocolo de comunicación, ¿cierto? También tenemos una mayor confiabilidad porque los herrajes y los sensores magnéticos para medir la posición de la válvula son mucho más firmes para que a lo largo del tiempo no tengamos que estar interviniendo las válvulas por alguna mala medida en la posición de ella. Entonces, con este tipo de equipos, ¿cierto? Lo que vamos a tener nosotros es una cualidad óptima, ¿cierto? De nuestro proceso de automatización. Vamos a asegurar una repetibilidad, vamos a tener una mayor trazabilidad de nuestro proceso y vamos a prevenir accidentes que nos puedan llegar a presentar, por lo que les comentaba en cuanto a la forma de arme o de anclaje de los equipos con las válvulas. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a incrementar nuestra eficiencia del equipo, vamos a minimizar el gasto por estar operando o estar revisando válvulas o interrumpiendo el proceso porque alguna válvula abrió o no abrió. Vamos a minimizar ese error, vamos a minimizar los errores humanos. Usted sabe que muchas veces vemos cada vez que nosotros, digamos, le dejamos en una planta un equipo externo, es susceptible que llegue alguna persona que no entienda muy bien el este y que aprenda y que diga: "Ah, esa válvula no abre, pero hay que estarle apretando o aflojándole para que hacerlo más rápido". Entonces, pues obviamente no le dejamos eso de manera externa, ¿cierto? Y todo se tiene que hacer de manera remota. Entonces, pues no van a estar interviniendo las válvulas y que vayan a presentar errores humanos por estar interactuando sin conocimiento dentro de la válvula. Y podemos llegar nosotros a alcanzar incluso producciones de 24/7 sin llegar a tener ningún problema en la parte de control, que hoy en día la parte de control es tan importante como la parte mecánica del, del proceso. Eso sí, siempre tenemos que asegurar que la parte mecánica esté bien dimensionada porque la parte de control nunca nos va a poder reemplazar esa parte. Entonces, que
Muchas veces dicen, no, es que yo quiero hacer un control exacto, pero no tengo la válvula idónea. Muchas veces el control puede llegar hasta determinada parte, pero si no tenemos una válvula precisa en cuanto, o no hemos seleccionado una válvula correcta para que la aplicación haga una dosificación exacta, pues simplemente vamos a tener variaciones en el control también. Entonces, como podemos ver, en estos nuevos cabezales podemos llegar a tener los tres tipos de interfaces que se están operando actualmente en planta, que son la interfase digital, o que yo llamo análoga, porque pues la final es que se habla digital porque la señal es 24 voltios DC, ¿cierto? Pero simplemente es la señal de activación de 24 voltios a una solenoide para que active o desactive la válvula. Tenemos una frase que yo digo más bien que sí es digital, que es el protocolo de comunicación Async Interface o IO-Link, que puede permitir mayores cantidades de nodos que la Async Interface. No ha tomado mucha fuerza. Por ahora en Colombia estamos muy fuerte con la parte de Async Interface en la parte de protocolos de comunicación, pero estos cabezales también pueden venir con IO-Link cuando este protocolo empieza a tomar mucho más fuerza en el país. Eh, Aquí vemos un diagrama de la forma pues, a grosso modo, ¿cierto? De cómo se conectan este tipo de válvulas, digámoslo, en caso alguno de que yo tuviese 50 válvulas, pues entonces tengo que llevar van a llevar dos cables de alimentación, dos cables de feedback, porque recuerda que nosotros siempre eh, medimos lo que es apertura y cierre de la válvula. Algunos cabezales solamente miden la apertura o solamente miden el cierre, ¿cierto? No es lo mismo porque podemos decir que una es la ausencia de otra, pero si la válvula no llega a la carrera final, pues él va a decir, la válvula sí cerró, pero mentira que se quedó a la mitad del camino por alguna obstrucción en el actuador. No. En este caso, nosotros tenemos que tener cable tanto pues serían dos cables, pues el positivo y el negativo de la alimentación, dos cables para la señal de feedback, que sería de apertura o cierre, una señal de activación para la solenoide, ¿cierto? Lo que nos daría un control de 5 cables por control de unidad en el cableado digital, ¿cierto? Esto más o menos por válvula, ¿sí? Entonces, si digamos tuviésemos 50 válvulas, estaríamos hablando de terminales de más o menos de 854 terminales de cables para hacer un control con válvulas digitales. Entonces ya vamos viendo que el panel de control pues se va a hacer muy grande, ¿cierto? Si lo manejamos con cableado digital. En Async Interface en Async Interface solamente llevamos un solo cable al Master Gateway. Obviamente tenemos que llevarle una alimentación, pero esta alimentación es común tanto para el gateway como para la válvula, o sea que nada más debemos llevar el cable de alimentación, ¿cierto? Por este mismo cable de alimentación también se lleva la señal de ASI, positivo y negativo. Y por ahí mismo es que se hacen el gateway, el que nos permite, como les decía, dar cada una de las IP o el direccionamiento de cada una de las válvulas. Entonces, si yo tengo 50 válvulas, ¿cierto? Por dos cables, tendríamos un panel ya no de 854 cables, sino de 200. Entonces, mira en cuánto se ha reducido casi en un 4 veces, ¿cierto? Lo que teníamos el cableado digital. Entonces, a medida que nuestra planta o que veamos plantas que necesitan una automatización muy robusta, usualmente más de 20 válvulas, sí, entre 15 o 20 válvulas, vamos a ver que va a ser mucho, y no es solamente porque queramos innovar, sino que simplemente también el montaje va a ser más económico, ¿cierto? A la final también la mayor adicción va a ser en la parte del gateway, y de pronto un extra costo en los cabezales por utilizar el Async Interface, pero mírate, todo el cableado va a ser mucho más económico, la mano de obra va a ser más económica.
rastrear problemas en cada una de las válvulas va a ser mucho más simple porque todo se va a centralizar aquí en el gateway que le va a enviar la señal al PLC y simplemente nos va a decir, vea, esta válvula no está operando bien y es la válvula tal, ¿cierto? De tal, nos va a dar la dirección y con la dirección podemos nosotros colocarle en el PLC un tag a la válvula y ya vamos a llegar fácilmente hasta que hacer un trazado del error por 854 cables a cada una de las válvulas. El IO-Link, el IO-Link prácticamente tiene la señal del PLC directamente a un máster de IO-Link que finalmente envía a cada uno a cada una de las válvulas. El, el, la alimentación va directamente a los máster de IO-Link y de cada uno de estos máster salen los cables para alimentar cada una de las válvulas. Como te digo, lo que más se está utilizando, como les he estado manifestando, lo que más se están utilizando es por ahora el cableado ASI, ¿cierto? El IO-Link no ha tomado mucha fuerza en el país, sin embargo, en cada uno de los puertos, ¿cierto? En cada uno de estos máster solamente sale un cable para cada una de las válvulas, entonces también se puede llegar a tener incluso menos cables porque el mayor cableado va hasta los máster y de aquí a acá solamente va un solo cable para cada una de las válvulas en el IO-Link. Entonces, pues todavía no ha tenido mucha fuerza esta interfaz, pues la verdad es que no nos ha llegado, digamos, algún requerimiento en planta todavía aquí en Colombia con IO-Link. Por ahora estamos más con la tecnología ASI, pero es algo que está tomando mucha fuerza en Europa y seguramente también se va a empezar a introducir acá en el país. Entonces, yo les manifestaba, pues nosotros tenemos un cuadro más o menos eh, de a partir de cuántas válvulas se podría nosotros, a partir de determinadas válvulas podríamos tener nosotros o deberíamos considerar nosotros un protocolo o no, ¿cierto? Usualmente cuando estamos entre 5, 10, máximo 15 válvulas, el costo de trabajar con la señal digital es muy, pues es considerable, pero sería la mejor opción. Pero a medida que nos vamos con 20, 30, 40 válvulas, pues empezar a seguir trabajando con la señal digital, ¿cierto? O análoga, es extremadamente costoso. Y, y en cambio, lo que sería idling y ASIC interface vendría siendo mucho más económico. eh, Vendría siendo mucho más económico que trabajar en la digital cuando ya tenemos más de 20, 30 válvulas. Entonces, esto es lo que estamos viendo ahorita en las plantas, incluso eh, plantas que ya están en operación y tienen todo en base digital, es decir, que envían las señales de activación directas a cada uno de los cabezales y no tienen ningún puerto de comunicación, están haciendo pasándose de tecnología digital a, a ASI o a IO-Link, bueno, a ASI prácticamente para que poder tener una mejor identificación del proceso y un mejor control del proceso. Entonces, ahorita vamos a ver el nuevo ThinkTop, ¿cierto? ¿Qué nos trae Alfa Laval en cuanto al nuevo ThinkTop? El ThinkTop Classic, que era el que veníamos viendo anteriormente, se fabricó desde el 2000 hasta el 2021, ¿cierto? A partir del 2019 empezó el desarrollo del nuevo ThinkTop P50, P70. Eh, Estos se han visto mucho en plantas, hay muchas plantas que tienen ya instalados estos. Estamos trayéndole también esta charla a estas plantas para que hagamos la migración a este tipo de cabezal. El anclaje es el mismo, el tamaño es menor, ¿cierto? Las bondades son mayores. Ya vamos a verlo. Este TikTok hasta el 2021 se va a fabricar. Entonces, pues también le estamos dando esa información a los clientes para que se haga la, el update al nuevo equipo. Vamos a ver un video.
de la presentación que nos hizo Alfa Laval o que tiene Alfa Laval en cuanto a estos nuevos equipos. Ven, es que cuando lo pongo acá se me... Ay, espero vean la página. Vimos un pequeño video de la presentación del, del equipo. Tenemos dos versiones, el ThinkTop B50, ¿cierto? Que nada más trae una sola solenoide y el ThinkTop B70 que puede llegar a tener tres solenoides. Aquí vemos incluso por las tomas de aire que van al actuador como tal, la cantidad de solenoides que puede llegar a equiparse cada uno de los equipos. De todas maneras, cualquiera de las dos versiones es más pequeña que el ThinkTop Classic que teníamos antes, ¿cierto? Ya vamos a ver una de las diferencias. Una de las grandes diferencias y que gustaba mucho es que nosotros tenemos una versión con el ThinkTop D30 que tiene una visualización 360, ¿cierto? De la posición de la válvula. Usualmente el ThinkTop está, el nuevo, está en verde o blanco, ¿cierto? Dependiendo de la posición de la válvula. Mientras que en el ThinkTop anterior solamente tenía unos LEDs, ¿cierto? Pero solo por un lado de la válvula y obviamente este LED, pues, o sea, viéndolo cerca uno dice, sí, claro, yo lo logro identificar, pero si ya la válvula está a 7 metros, te lo aseguro que estos LED no alcanzan ni a verlos y muchas veces pasan tuberías que nos taponan la visión de la válvula. Entonces, esto es porque de pronto nosotros estamos pasando por planta, decimos, ve, esta válvula debería estar abierta, la señal, la luz que emite nos dice en qué posición está la válvula, pero si digamos esto no lo logramos percibirlo correctamente desde una distancia muy grande, ¿cierto? Con este B50, B70 sí lo vamos a lograr porque tenemos una señalización 360, ¿cierto? Entonces eso es una de las cosas que se tomó de uno de los cabezales que tenemos más sencillos, pero tenía una gran, en las plantas gustaba mucho o gusta mucho y esto ha gustado mucho porque es muy fácil de determinar la posición de la válvula de manera visual. Como lo indicaba anteriormente, eh, en el Think Top anterior había que hacer una secuencia de ingresarle aire a la válvula, al equipo, colocarlo en la posición de abierto, grabar la posición, decirle dejarlo ahí por 5 segundos y hacer una secuencia entre los dos botones. Luego cuando ya graben la posición, él daba, titilaba el LED dos, tres veces y ya podíamos seguir a la segunda posición. Entonces, ahorita vamos a ver más o menos cuánto se demoraba hacer esa secuencia con el ThinkTop anterior. Ahora tenemos una forma de hacerlo que es el auto setup, que esto se trajo mucho de los posicionadores de las plantas. Y es que tenemos solamente dos botones, los presionamos y el equipo hace el reconocimiento de la válvula. Él mismo hace su secuencia, simplemente él va a abrir, cerrar.
¿no? Y determina los topes, porque obviamente como tienen topos mecánicos, los actuadores llega hasta determinado punto, entonces lo graba, dice esta válvula abre hasta aquí, abre hasta acá. Incluso si es una válvula mixed proof que tiene varias solenoides, hace toda la secuencia solamente con dos botones y esa secuencia toma un tiempo determinado, pero nunca de toda la secuencia que hacíamos con el think top anterior. Tenemos una indicación de 360 grados, un diseño compacto y el montaje sigue siendo inteligente, es prácticamente el mismo que se hacía con el TikTok anterior. Entonces, si nosotros teníamos un TikTok anterior y queremos colocarles, no tenemos que hacer nada más que pedir, porque el anclaje del TikTok es el mismo para el que se venía antes, o sea, que son completamente intercambiables. Las mangueras se han determinado de una manera de que no se traslapen, ¿cierto? Muchas veces pensábamos que, bueno, para hacer el seguimiento de esta manguera u otra, ahora se ha determinado, se han colocado en una posición de manera de que no se traslapen las mangueras para poder también hacer un mejor, tener un mejor trazabilidad, ¿cierto? De la conexión del equipo al actuador. Entonces, ¿en dónde utilizamos el B50? Pues el B50 prácticamente es el mismo tank top, solamente que solamente se puede equipar hasta una sola solenoide, con una sola solenoide. Entonces ahí vamos a ver que van a entrar las válvulas DVST, que son las de diafragma, las válvulas de mariposa, las válvulas de asiento simple, las válvulas de asiento simple, incluso las mixed plus que solamente que no vengan con seat push o seat lift, también se podrían colocar con un B50, ¿cierto? Pueden venir en plug M12 o glándula, con fittings de aire en 6 milímetros o un cuarto. Y obviamente cualquiera de estos equipos pueden venir lo mismo, con 24 voltios digital, ¿cierto? Así Interface 2.1, 3.0, lo más seguro es que va a venir con 3.0, 2.1 ya va de salida porque tiene menos nodos de conexión. Recuerden que el 2.1 tiene 32 nodos de conexión, el 3.0 tiene 6.4 y el IO-Link, que es el protocolo de comunicación que pensamos va a empezar a tomar mucha más fuerza que el ASIC Interface. Sin embargo, pues el ASIC Interface sigue siendo una medida económica o sea, que tiene una relación entre economía y operación muy grande. Y el B70, que ya se puede equipar, o sea, yo puedo colocarle a una válvula un B70 y nada más lo pido con una sola solenoide, pero simplemente sería un gasto de más, sabiendo que pues, el B50 va a tener un costo de adquisición menor. Se puede utilizar en válvulas mariposa, en 5 doble asiento, válvulas especiales. Recuerden que estas válvulas de doble asiento, de asiento simple o divergentes que vemos en las plantas pueden venir también con two-step o dos pasos para colocar la válvula en una posición intermedia. Entonces, si tenemos un actuador así, ya no podemos colocar un serie 50, sino que tendríamos que colocar un serie 70 con dos solenoides. O si tenemos una válvula de doble asiento, en este caso una Mixed necesariamente va a tener que ir con un B70 y tres solenoides. ¿Para qué? Para poder activar o desactivar la válvula, es decir, colocarla en la posición abierta o cerrada, para poder activar el seat push, que es el lavado del puerto superior, o hacer el seat lift, que es el lavado del puerto inferior. También pueden venir con mangueras neumáticas de 6 milímetros, un cuarto, 24 voltios DC en la señal digital, hace interface que maneja 30 voltios y IO-Link. Entonces, la forma de activación del B50 que viene con una válvula solenoide, con una sola pieza de una válvula solenoide, usualmente una válvula solenoide de 3 vías, de 2 vías, ¿cierto? Es decir, que tiene una posición cerrada, retorna por resorte. Eh, lo que tenemos en la primera posición es que no tenemos salida hacia el actuador, ¿cierto? Y cuando hacemos la activación, pues simplemente lo que hace es cambiar la posición de la bobina y enviar la señal de aire hacia el actuador. El B70, que viene equipado con de 0 a 3 solenoides, todas de 3 vías, también pueden venir de 5 vías cuando el actuador es aire-aire. Así no me quiero extender mucho aquí de todas
las posibles opciones que tenemos con los actuadores, porque también, o sea, nosotros utilizamos una válvula solenoide 3-2 vías cuando los actuadores son normalmente cerrados de un solo efecto. Cuando hablamos de un solo efecto es que son retorne por resorte, pero cuando las válvulas vienen equipadas con actuadores doble efecto, es decir, que no tienen retorno por resorte, sino que quedan en la última posición, tenemos que utilizar válvulas 5-2 vías. Y esas 5-2 vías solamente las podemos tener con el B70, que era lo que decíamos aquí. Entonces, en la válvula solenoide, pues él tiene un resorte, lo mismo la bobina también tiene un resorte y ella prácticamente retorna a la ausencia de la señal eléctrica, ella retorna a su posición inicial y pues esa posición inicial de la solenoide es la que nos da paso o no hacia la cámara del actuador, ¿cierto? En este caso, pues serían tres de las mismas. ¿Cómo funciona las válvulas 5-2 vías? Esto también se conoce así igualmente en los tableros remotos, ¿cierto? En las válvulas 5-2 vías, simplemente esa bobina o esa solenoide ya no tiene un resorte, ¿cierto? Es decir, que necesitamos, para que ella baje de posición, ingresar aire por esta parte y para que vuelva y suba tendríamos que enviarle aire por esta parte y tendríamos dos exhaustos comunes. Entonces, de ahí de donde viene que sea 5-2 vías. Entonces, cuando el actuador es aire-aire, las solenoides del think top van a ser 5-2 porque van a necesitar aire para una posición, aire para la otra posición. En caso de falla, el actuador va a quedar en la última posición. Es decir, en caso de falla en este caso, de ausencia de aire comprimido al actuador, simplemente la válvula queda en la última posición en la que quedó. En este caso, en las válvulas simple efecto, los actuadores simple efecto, en caso de falla de aire, ella va a quedar en la posición del resorte. Es decir, ahí es donde determinamos si es normalmente cerrado o normalmente abierto. Que en caso de falla de aire, pues ya quede cerrada o quede abierto, pero eso se pide desde el momento en que se dimensiona la válvula. Las partes del, de los cabezales, pues como podemos ver, particularmente, pues tenemos una tarjeta de control, ¿cierto? Que es la que nos permite y donde está grabado todas las secuencias del, del, del cabezal. Tenemos una base por donde ingresan todas las toberas de aire. Tenemos una base inferior que es donde se hace prácticamente la conexión a la válvula. Un X-ray para que no haya fuga de aire al exterior. Un gore vent. Esto es una de las características que mejoró. Se hizo el gore vent o el venteo del equipo, se hizo más grande para que no haya tanto taponamiento y para que también, obviamente, haya menor posibilidad de fallo. En una válvula solenoide es tan vital la solenoide como el venteo de la solenoide. Entonces, si digamos muchas veces este venteo se empieza a taponar, sea por la calidad del aire, ¿cierto? Pues la válvula ya no va a poder, ni siquiera va a poder llegar a la posición de apertura o cierre como se ve. Tenemos una cobertura, un bearing para que, obviamente esto tiene un IP para que en caso de alguno que haya humedad no vaya a ingresar nada en el interior que va a poder dañar las solenoides, un manifold para ajustar cada una de las solenoides y un coupling o bayonetas que es donde se instalan cada una de las tomas de aire. Voy a acelerarlo un poquito para que podamos llegar al final del ahorro energético. Tenemos en el B50 el principal método de configuración, que es el auto setup. En este auto setup simplemente se tiene dos botones, uno de selección y uno de confirmación de la selección. Usualmente cuando estamos haciendo la configuración presionamos los dos a la vez, ¿cierto? Estos dos, presionamos los dos a la vez, el equipo automáticamente empieza a hacer una selección de la banda de tolerancia, empieza a activar las solenoides y completa el auto setup. También hay disponible hacer un setup de las válvulas de manera en vivo remota. Es decir, ahorita lo vamos a ver. Simplemente nosotros desde el PLC empezamos a activar las posiciones de las válvulas. Obviamente tenemos que colocar los think top en live setup, que sería
una configuración en vivo y lo que hacemos es una configuración remota desde el PLC. Eh, lo más simple es hacerlo con el auto setup y luego empezar a darle señales de, empezar a darle ya las señales de activación, pero pues también tenemos una forma de hacerlo de manera remoto y una forma manual muy parecida también a lo que se hacía antes en el ThinkTop anterior. Entonces vamos a ver ahorita aquí un video del comparativo. Entonces, como lo vimos ahí, se vieron la diferencia entre pudimos ver la diferencia entre los 30 segundos que demoraba configurar dos válvulas a los 2 minutos y medio que pueden llegar a tomar con nosotros. Y eso pues con una persona que ya tenga el conocimiento para hacer la configuración del antiguo ThinkTop. Pues tampoco es que sea algo de otro mundo, pero pues obviamente tiene una secuencia mayor que pues obviamente nos va a tomar mucho más tiempo en hacer una configuración de unos equipos. Ahora bien, eh, ahora bien, ahí estamos hablando por dos válvulas, pero digamos en plantas donde tenemos 50, estamos montando 50, estamos montando 70, 100, 150 válvulas, pues esos 30 segundos ya empiezan a tomar un tiempo bastante riguroso, incluso nos puede llegar a nosotros, a quien no esté haciendo la instalación, a tomar mucho más, a tener un valor adquisitivo o mayor por el tiempo en que le toma hacer la configuración de los equipos, que finalmente se tiene que hacer cuando ya las válvulas están instaladas. En la indicación del LED, pues vamos a ver que la indicación del LED son verde cuando la válvula está en su posición inicial y blanco cuando se está activando, se ha activado la solenoide principal. Entonces, en verde es cuando pues, no tiene ninguna activación y en blanco cuando están. Y obviamente para las válvulas mixproof vamos a tener que estamos haciendo upper seat lift, o sea, limpieza del puerto superior. Vamos a ver que el equipo va a estar en color azul y cuando en el B70, cuando estamos limpiando el puerto inferior, pues vamos a ver que el LED va a estar en amarillo. Usualmente aquí vemos cómo se hace la configuración, como vimos en el video, es algo muy simple y es tan simple como es, ¿cierto? Obviamente aquí estamos alejando, o sea, de aquí estamos sacando, porque pues también eso habría que hacerlo en cualquier válvula y en cualquier marca de válvula, es que hay que hacer una
una preidentificación digital cuando estamos hablando de comunicación ASI, de asignación de las direcciones para poder que cada uno de los equipos sepa cuál va a tener su activación, ¿cierto? Pero eso es algo que es inherente al protocolo de comunicación y no entra dentro del tiempo de configuración de la válvula de campo como tal. Tenemos una guía también para hacer el live setup. Como vemos, tenemos un diseño, este ThinkTop 30 lo pongo aquí porque es el diseño más simple que tenemos en Alfa Laval de 30. Luego viene el ThinkTop B50 y el ThinkTop B70. Tiene solamente 164 milímetros en el mayor, en el diámetro mayor, que sería el B70, y 123 milímetros, este es prácticamente 5 pulgadas máximo. La forma de anclaje es el mismo que el ThinkTop original. El Gorben ha sido reposicionado para darle más espacio en el venteo, en la adaptación. Y pues, la verdad las cajas en las que vienen con su QR, pues para donde viene toda la información de cómo hacer la instalación y pues obviamente el tamaño incluso de la importación de los equipos es mucho más pequeña para mejorar la parte de volumen. Pues aquí hacemos una breve comparativo de lo que puede hacer el ThinkTop versus algunas otras marcas, ¿cierto? Por ejemplo, el Auto Setup, el Live Setup, son cosas que no tienen el reconocimiento de la válvula, la selección de la banda tolerante. En las otras marcas se tiene que hacer de manera personalizada o configurarla cada una así como se hacía antes con el ThinkTop. Por ahora, este es el único ThinkTop que puede hacer el reconocimiento de la válvula automático. eh, los otros dispositivos tampoco tienen una indicación 360 como lo tenemos ahora con este B50 que nos permite hacer una lectura fácil a distancia. Es el que tiene el diseño más compacto por el momento, ¿cierto? Y solamente tiene un solo sensor, ¿cierto? Para hacer todas las mediciones de las válvulas, del feedback de las válvulas. Mientras que en algunas otras marcas lo que hacen es colocarle varios sensores para poder hacer determinar la posición de las válvulas. Aquí teníamos un video pero voy a seguir un poco para que veamos las características del Burst Clean, muy de la mano de las válvulas Mixplus que les había indicado en el principio, como para que veamos usualmente. Nosotros tenemos que primero entender cuando nosotros hacemos cuando nosotros hacemos un lavado con una válvula Mixed para poder entender en dónde está el ahorro con estos equipos. Resulta que cuando nosotros tenemos una válvula Mixed Proof, como les explicaba, pues tenemos que hacer un lavado de la válvula como tal, porque en cualquier momento el puerto inferior que se estaba lavando va a entrar en contacto con el proceso. Entonces tenemos que lavar todo, que es todo toda el cuerpo de la válvula que lo lavamos con el zip. Tenemos que lavar los puertos de comunicación de la cámara de los dos asientos, pero el zip no alcanza hasta allá. Entonces, las válvulas Mixproof tienen una posición intermedia para que el zip adentre en la parte superior, ¿cierto? Sea superior o inferior, que es donde decimos upper seat lift o lower seat lift, y haga el lavado de esos asientos. Estas válvulas ustedes las van a ver en campo que cuando están haciendo esa parte de lavado, drenan el agua en la parte inferior y va a un dique, ¿cierto? Físicamente se ve el agua salir a través del vástago de la válvula, indicando que se está haciendo un lavado, ¿cierto? Ese lavado obviamente tiene un gasto energético, y es decir, tiene por ficha técnica, usualmente tiene un tiempo en que se debe hacer para asegurar que la válvula quede totalmente lavada, ¿cierto? Entonces, acá estamos haciendo es
en las plantas lácteas miden también el gasto energético, estamos hablando de agua, por el litro de leche producido, ¿cierto? Y el GOR de ellos empezaron inicialmente, ¿cierto? Con un consumo más o menos de consumo de agua de 2 litros por minuto en consumo de agua y bajándolo a 0,6. ¿Por qué tienen ellos este objetivo? Pues obviamente esto va a mejorarles a ellos, obviamente su producción, ¿cierto? El gasto operacional de producción de lácteo. Entonces empiezan a implementar estas tecnologías que le generen mayor ahorro energético, y es lo que queremos, que algunas otras plantas también empiecen a tomar esto como medida. Entonces, lo mismo se hace en la producción, digamos, de cerveza. También intentan bajar el consumo energético. Ustedes saben que en la producción de cerveza el consumo de agua es prácticamente el 80% de la fabricación, y también se necesitan hacer lavados. Tienen muchos clústeres para las diferentes líneas de producción, ¿cierto? Para los diferentes tanques en la parte de elaboración. Entonces, también tienen este tipo de válvulas mixed-proof para poder darle una continuidad al proceso y no tener que parar porque están haciendo un lavado, sino que mientras están haciendo un lavado de una línea, ir produciendo en la otra, y todo eso pasan por un clúster de válvulas que hacen todo este tipo de lavados, ¿cierto? Entonces, ¿cómo funciona el seed lift? Resulta que inicialmente con el think top anterior, ¿cierto? Lo que se determinaba era darle una apertura al asiento, como lo vemos aquí, ¿cierto? Una apertura total al asiento intermedio. El zip entra a través del asiento, lava la parte inferior y superior, digamos, de la cámara de lavado, del upper seat lift, ¿cierto? No tienen en ningún momento comunicación con la parte superior, porque por acá se está produciendo, digamos, otros tanques, y se deja un tiempo de lavado. ¿Qué es lo que pasa? Pues obviamente ese tiempo de lavado se mide, y ahí es donde se genera un gasto excesivo. ¿Qué se mejoró con el Burst Seat Clean? Oye, pues resulta que la mayor turbulencia de lavado se da es cuando la válvula o este asiento apenas está abriendo, porque a menor diámetro o a menor área, pues hay mayor velocidad de lavado. Entonces, cuando haya mayor velocidad es donde se genera el lavado del asiento. Y ya cuando él abre totalmente esta cámara, pues ya el fluido acá está de una manera laminar, y un fluido de una manera con un régimen laminar no genera ninguna acción de lavado. Entonces, simplemente se determinó que del 10% del tiempo en que estaba abriendo esta cámara, solamente en ese 10% se hace el lavado, y en el 90% simplemente se está gastando agua. Entonces, ¿qué se determinó? Oye, pues es que no hay necesidad de estar abriendo la válvula mix proof totalmente, sino más bien demos la intermitencia, ¿cierto? Esos 10 segundos, ese 15 segundos de lavado, convirtámoslo en 7 segundos de intermitencia, y no abriendo totalmente, sino que simplemente abre una porción, ¿cierto? Vuelve y cierra, abre una porción, vuelve y cierra, y con eso vamos a gastar menor agua y vamos a limpiar mejor la válvula, porque siempre va a estarse lavando sobre un régimen turbulento. Otros me van a decir, oye, pero eso lo podemos hacer desde el PLC. Sí, claro, lo podrían haber hecho desde el PLC, pero tienes que meter una secuencia más al programa, y usualmente esos programas están bloqueados de la. Entonces, en este caso, lo que se le hace es una activación de lavado. Se le dice, cuando vas a hacer el seat lift, lo vas a hacer con una operación Burst Seat Clean, que es una operación de limpieza a chorro. Entonces, él automáticamente entra en esta secuencia sin necesidad de entrar a intervenir el PLC. Vamos a ver si este video me lo deja ver. Video no me lo deja ver desde acá. Bueno, ¿qué quería mostrarles acá? Acá vemos la parte inferior de unas válvulas mixed proof. Así se ve cuando eh,
la válvula está haciendo el lavado, ella sale por el vástago, pues obviamente para hacer el drenaje de lo que se estaba lavando. Y finalmente, lo que se buscó es que inicialmente estas válvulas se fabrican y se dicen esta válvula debe trabajar para hacer el lavado 15 segundos, ¿cierto? A una presión determinada. Ahorita con el nuevo ThinkTop, lo que hace es que él hace el lavado, ya sabe que si es una válvula mixed-proof, cuántas intermitencias van a hacer, pero ya no lo vamos a ver 15 segundos botando agua al dique, sino que vamos a ver que en un segundo bota, luego para, luego bota, luego para, luego bota y termina la secuencia. Acá vemos usualmente lo que se hacía antes. Qué pena. Al no activar el Burst Fit Clean, igualmente está susceptible al usuario hacerlo o no hacerlo, ¿cierto? Vamos a ver que usualmente en una válvula mix-proof, ella va a estar abierta 5 o 8 segundos, luego cierra más o menos por 5 minutos y luego vuelve y abre unos 3 4 segundos para hacer la activación. Todos estos 5 o 8 segundos es una apertura total y es un gasto de agua energético considerable. Si nosotros abrimos si nosotros habilitamos el Burst It Clean, él simplemente lo que va a hacer es en menos de un segundo, ¿cierto? Abre y cierra la válvula, ¿cierto? En un fluido turbulento, luego después de los 5 minutos, en menos de un segundo, vuelve, abre y cierra la válvula y aquí es donde generamos nosotros el ahorro energético, ¿cierto? El ThinkTop pues va a enviar una indicación en amarillo, ¿cierto? Pues no la logra hacer en un solo segundo porque obviamente hay un retraso en la medición, pero lo que va a mostrar es que en 2 segundos vamos a ver en amarillo y luego en 2 segundos vamos a volver a ver en amarillo el, el equipo. Sin necesidad de reprogramar el PLC, que era lo que les manifestaba. Esto ya simplemente lo habilitamos o lo deshabilitamos. Con este tipo de, con este tipo de maniobras podemos llegar a tener nosotros, ¿cierto? Ahorros, ¿cierto? Hasta del 87% en solamente el gasto de agua, digamos, hablando el gasto de agua solamente por abrir o cerrar el set lift como lo hacíamos anteriormente. Con este tipo con este tipo de gráficas, ¿cierto? Y de características de ahorro, es lo que más ha llamado la atención en las plantas para hacer el paso a los nuevos ThinkTop que en plantas en donde tenemos válvulas mixed-proof, ¿cierto? Adicionalmente, lo que ya les decía, de que pues obviamente el ThinkTop anterior ya no se va a volver a fabricar, más las bondades que tenemos en la parte de configuración que tenemos con los nuevos ThinkTop. eh, Cada válvula, no necesariamente de la marca Alfa Laval, sino Mixplus también de otras válvulas, tienen determinado cuál es el gasto, ¿cierto? Pues obviamente se debe medir de agua por cada uno de los lavados que se haga de los asientos de la planta, de la válvula, ¿cierto? Ahora en Alfa Laval vamos a ver que las válvulas Mixproof tienen un nuevo datasheet donde dice de una vez el gasto en la operación Burst Clean, ¿cierto? Del cabezal, ¿cierto? Para que no haya necesidad de irlo a medir porque seguramente en las fichas técnicas anteriores vamos a ver que el gasto está en pro de lo que se podía hacer antes, que era simplemente un lavado convencional. Ahora ya tenemos las gráficas también con el lavado Burst Clean, que es más o menos un 87% de menor consumo de agua a lo que se hacía anteriormente con el lavado convencional. Igualmente, aquí nosotros tenemos una aplicación en la que hacemos los trabajos de ahorro energético, ¿cierto? Lo que quisimos hacer es ver el ahorro que podíamos tener en una planta en donde tuviésemos 30 válvulas haciendo lavado solamente con el ThinkTop Basic que no permite hacerle Burst Clean y el ThinkTop B70 que nos permite hacer el Burst Clean, ¿cierto? Vemos el precio por unidad, ¿cierto? El costo de la inversión. En el Burst Clean tendríamos que estar utilizando 2.264 litros, ¿cierto? Para la operación, digamos, de CIP en un día
de la planta, y con un burst clean lo redujimos a 225.000 litros. Obviamente esto nos da a nosotros un ahorro energético, ¿cierto? El costo sería del CIP, obviamente tomando en consideración cuánto nos vale calentamiento del agua, cuánto nos cuesta a nosotros, lo que más vale que serían los ácidos y las soluciones que preparamos, ¿cierto? Y el gasto que tenemos. Y finalmente, pues ahí tomamos nosotros si verdaderamente es rentable o no es rentable hacer hacer el cambio a esta nueva tecnología solamente por el, la característica de burst clean que tenemos con los cabezales Tintop P70. Entonces, como lo vemos aquí, pues el gasto aquí del CIP sería más o menos, esto me deja que haría costo al año 242.000 euros, mientras que si lo tomamos a hacerlo con el B70 sería 44.000 euros, más de 150.000 euros, cuando la diferencia del costo de implementación de esta nueva tecnología sería de 21.000 euros, no más. Aquí vemos el payback, sería más o menos en 3.24 meses. Y con esto pues incrementaríamos incluso los costos de ahorro a un año en 16.000 euros más o menos. Entonces, pues estas es las características que teníamos para presentarles con el nuevo cabezal B70. O sea, que hay algunas preguntas, pero más bien lo voy a escuchar a ustedes porque se nos acabó el tiempo, ¿cierto? En caso alguno que haya alguna pregunta en base a la charla. Muchas gracias a todos.